Hoy vamos a subir al punto más cercano al espacio y al sol que tenemos en el planeta. Diferente a lo que se creería que este punto debería ser el Monte Everest, la montaña más alta del mundo. Este punto se encuentra en Ecuador y está justo detrás de mí. Es el volcán Chimborazo. Hoy vamos a intentar escalar todo lo que se pueda y en el camino les voy a contar por qué. Es demasiado loco. Para una persona como yo que vive abajo de los 500 metros sobre el nivel del mar, subir en un día arriba de los 5000 podría ser fatal, porque el mal de altura empieza con náuseas, con vómitos, con cansancio, se agita el corazón, falta el aire, pero en casos muy graves puede haber un edema pulmonar, que se llenan de líquido los pulmones, o puede haber una inflamación en el cerebro y habría que descender de inmediato para evitar la muerte. Las personas aquí viven con un 40-50% menos de oxígeno. Sus cuerpos se han adaptado, producen más glóbulos rojos, que son los que transportan el oxígeno en la sangre. El corazón les late más rápido y todo su cuerpo ha cambiado. Realmente estas personas son las que viven más cerca del espacio y del sol en todo el mundo, incluso mucho más cerca que las que viven en la ciudad más alta del mundo, en la Rinconada en el Perú, que por cierto tenemos un video impresionante por allá para que vayan a verlo. Estas son condiciones extremas. La tierra es demasiado árida, tanto que ni siquiera crecen árboles, hay muy poca vida por la presión atmosférica, la increíble radiación solar y el frío. En muy pocos lugares en el planeta se puede vivir algo así. Esta es la carretera más alta del Ecuador, estamos a 4400 metros sobre el nivel del mar, tenemos el punto más cercano al sol frente a nosotros, vamos rodeando el volcán Chimborazo y esta es una calle que se utiliza para transitar en el país de un punto a otro. No va únicamente al Parque Nacional y además este es uno de los pocos lugares en el mundo donde se puede llegar a una base a 4800 metros de altura, donde vamos a empezar toda esta aventura. Esta bestia que vamos a subir tiene 6263 metros sobre el nivel del mar y tiene 20 kilómetros de diámetro. Eso es lo que mide de lado a lado la base de este volcán. Empezamos a subir el Chimborazo, o como lo conocen los locales, el Taita Chimborazo, que es un volcán inactivo y se le dice Taita porque Taita en el idioma local significa padre. Entonces ellos consideran al Chimborazo el padre y al Tungurahua la madre. Se cree que estos dos volcanes tienen una relación y que son la madre y el padre de todos los pueblos de la Sierra del Ecuador. De hecho que es un lugar sumamente sagrado para los locales. Ellos creen que cuando están nevando con vientos fuertes y tormentas es porque el padre y la madre están enojados. Entonces al parecer hoy están muy contentos porque el día está espectacular. Es muy impactante que lo primero que nos encontramos en el sendero es un cementerio. Son lápidas donde no hay cuerpos, simplemente están sus nombres. Cientos de personas han muerto intentando llegar a la cima. Los guías locales creen que siempre antes de subir se debe hacer una ofrenda y pedirle permiso al volcán para que los deje, y que cuando no se hace es cuando vienen los desastres naturales. A pesar de que esta no es la montaña más alta del mundo, hablando en metros sobre el nivel del mar, miles de personas la vienen a escalar y es sumamente traicionera. En cuestión de segundos el clima lo podemos ver así y cambia y se vienen tormentas y caen avalanchas, y además hay muchísimas grietas en el glaciar. Hay que ser realmente un experto para escalar una montaña como esta. Esto ha hecho que muchos alpinistas y escaladores desaparecieran para siempre. Aunque ustedes no lo crean, muchas personas logran la cima y mueren al bajar, porque al ir descuidados, ya más tranquilos de que lo lograron, caen en una grieta y es imposible rescatar ese cuerpo. De hecho en el 2021 hay algunos escaladores que se perdieron hace más de 30 años, que subieron al Chimborazo y nunca más regresaron, y el cuerpo estaba intacto por el frío que hace ahí arriba. El 15 de agosto de 1976, el vuelo 011 de Saeta desapareció junto con 55 pasajeros y 4 tripulantes. Durante 26 años la desaparición de este avión fue un misterio para el mundo, hasta que en el 2003 un guía, creando una nueva ruta, encontró un avión estrellado contra el Chimborazo, resolviendo el misterio del vuelo desaparecido después de 26 años. Los cuerpos estaban casi intactos debido al frío y fue imposible recuperarlos. Lo que significa que en algún lugar de este volcán hay un avión estrellado con 59 cuerpos dentro. El lugar fue declarado Campo Santo y se ocultó su ubicación. Muy pocas personas lo saben para respetar
respetar y volver este un lugar sagrado para que descansen en paz estas personas que nunca se pudieron retirar de la montaña, sus cuerpos. Estamos caminando literalmente sobre las nubes. Estamos a punto de llegar a los primeros 5000 metros de altura y ya aquí caminar agota el triple, se sienten náuseas, se va aumentando el frío, hay que parar para que el cuerpo agarre oxígeno. Además hay que tener muchísimo cuidado porque al hacer tanto frío hay que venir vestido en capas. Yo traigo medias térmicas, licra térmica, camiseta térmica, luego la ropa por encima, traigo en el cuello, ando guantes, un abrigo especial. Antes de subir me tomé un medicamento para los dolores de cabeza, pero aún así, como está pegando el sol, da un poco de calor cuando uno sube, pero las manos se van congelando. Entonces, si yo meto la mano donde hay un zipper o toco algo duro, se me pueden ir rompiendo y yo no me doy cuenta porque están dormidas. De hecho, que aquí en el Chimborazo es donde se ha registrado la temperatura más baja de todo Ecuador, a menos 37 grados Celsius. Oficialmente a 5000 metros sobre el nivel del mar, en el refugio Whymper, nombrado en honor a Edward Whymper, el primer montañista que coronó la cima del Chimborazo en 1880. Si ahorita es difícil, por Dios, imagínense en aquel entonces. Ese hombre llegó a la costa en Guayaquil, seguro tuvo que agarrar barcos, subir en burro o a caballo y después caminar quién sabe desde dónde para conquistar el Chimborazo, que por aquellos momentos, un poco más atrás en los 1850, se creía que esta era la montaña más alta de todo el planeta porque no se habían explorado los Himalayas, no se conocía el Everest. Y también hay una persona muy famosa por aquí en el Chimborazo que se llama Mario Cruz, que ha subido más de 1000 veces esta montaña. Esto se los estoy mostrando muy poco, pero es realmente muy duro. De aquí para arriba es durísimo para mí, me falta el aire, durísimo para mi hermosa novia que está detrás de la cámara, para el guía. Ya estamos arriba de los 5100 metros sobre el nivel del mar. Ya en este punto estamos incluso más cerca del sol y del espacio que en la cima del Everest. No estoy loquito, ya casi les voy a explicar ¿por qué se da esto? Es muy tarde, no sé si lo vamos a lograr, pero quiero que al menos lleguemos al glaciar. Este es uno de los pocos glaciares en el mundo que está en la línea ecuatorial. Pablo, usted que ha subido ya 2 veces la cima del Chimborazo, ¿cuál cree que es el error más común que provoca que muera la gente conquistando este volcán? Posiblemente sobreestimarse a uno mismo y desestimar a la montaña, ¿no? Lo cual quiere decir que no se está en las condiciones 100% seguras para hacerlo, sin embargo se lo hace. Okay. Como yo, por ejemplo. Se intenta la cima. Mis zapatos traigo para esto. Por ejemplo, unos buenos zapatos te ayudarían más. Hace un par de años hubo lamentablemente una avalancha provocada por los mismos montañeros. ¿Uno puede provocar una avalancha uno mismo? Absolutamente. Recuérdate, Chris, que la nieve forma capas, ¿no? Como una torta de cumpleaños de varias capas. Cuando tú no sabes, no conoces o te equivocas, puedes hacer tú como cuchillo en donde vas cortando la capa y a ti mismo te provocas la muerte. Entonces, hace un par de años hubo un grupo de 11 exploradores guiados por esta persona que tenía experiencia, pero no era realmente un guía calificado, y lamentablemente él decidió ir, a pesar de que había muchos de otros equipos que ellos analizaron la nieve y dijeron no, hay riesgo de avalancha. Él dijo no, yo me voy, no me pasa nada, desestimar la montaña. Te cuento que fue trágico porque murieron, de los 11 murieron 6, y hasta hoy día, que ya es más de 2 años después, 2 están enterrados, todavía no los encontraron nunca. No encontraron nunca, sí. Fue una pena. Por más que avanzamos y avanzamos, aunque parece que lo tenemos aquí, incluso lo puedo ver, está ahí, pero es como si no subimos. Por cada paso retrocedemos la mitad en esta tierra arenosa. Y el cambio de clima es muy repentino. Vean cómo está entrando de repente esta neblina. No sé si lo vamos a lograr hoy. ¿Sabes, Chris? Y la verdad que por seguridad, siempre la seguridad primero. Ya tenemos más o menos 1 hora, hora y media para que oscurezca, y aquí oscurece rapidísimo porque estamos en el Ecuador. Y mira, tenemos que bajar hasta allá donde empezamos. No sé si logras ver el refugio a 4800. Estamos ya muy alto, así es que lo más recomendable es dar media vuelta ahorita. No, amigos, estaba igual en distancia. ¿Cuánto puede ser? 1 hora más, aunque se vea ahí de cerca.
Se me ocurre algo, Pablo. A ver, dime. Extendamos todo un día más y venimos mañana por el glaciar. ¿Por qué no? Madrugamos y ahí tenemos todo el tiempo y lo logramos, de seguro. Vamos. Vean la importancia de andar con alguien que sabe y además de hacer caso, de no insistir. Cuando algo no es para uno, no es para uno. Ahorita se ve un poquito claro, pero en realidad así es como estamos. Así de oscuro está ahorita, solo que la cámara ayuda a que se aclare un poco. Ya está oscurísimo, se nubló por completo el camino por el que teníamos que bajar y ya nos pasamos de la hora de salida del parque. Así que siempre hacer caso y andar con gente que sabe para evitar tragedias. Qué gran acierto venir a este lugar. Resulta que terminamos llegando a un hotel creado por Mario Cruz, la persona que ha subido más de 1000 veces el Chimborazo. Llegamos directo al restaurante, un restaurante lleno de todo lo que utilizaban los alpinistas hace muchísimos años. La comida estaba espectacular. Y después aquí en la habitación también todo está lleno de artefactos, de fotos de escaladores. Incluso por aquí tenemos unas botas con unos crampones. Así es como se llega a la cima con este equipo, porque allá arriba lo que hay es glaciar. Entonces hay que clavar el grampón e ir avanzando paso a paso. No puedo esperar por el amanecer porque me parece que aquí, como que si fuera un cuadro, está el Chimborazo. Muy buenos días, amigos, les quiero presentar a Rosendo, un amigo que acabo de conocer ahorita en el desayuno y de repente me comentó que ha subido, yo sacando cálculos porque Rosendo no lo contó, pero son como 400 veces lo que usted ha subido el Chimborazo, algo así. Entonces quería aprovechar Rosendo vive en las faldas del Chimborazo, que está por ahí, solo que ahorita no se deja ver. Rosendo, ¿usted cree que la montaña habla? Bueno, Rosendo subió como guía, que es todavía más duro, con unos 40 kilos en la espalda de equipo para todos los demás. Entonces, ¿usted cree que la montaña habla, que tiene su vida propia? Claro, primeramente un gusto conocerte y sí, tienes que tener pacto con la naturaleza, tienes que tener espíritu con la Pachamama, con el Taita Chimborazo que le decimos. El padre. El padre que es el Chimborazo, tienes que tener un amor, un espíritu, un fe, que durante tu fe, tu amor a la montaña, a la naturaleza, al paisaje, a los animales, te motiva, te da energía para estar con el Taita Chimborazo. Si un día quieres estar arriba, tienes que solamente tener amor y fe, porque la naturaleza también tiene un pacto al sentimiento del hombre que compacta, que tienes que tener amor a ella, a la Pachamama. ¿A usted le llegó a caer alguna vez una avalancha o estuvo atrapado en medio de una tormenta de nieve? No. Gracias Nunca. a Dios no he pasado por esas situaciones. He escuchado y visto que nos bajaba, sonaba las avalanchas, pero a mí no me ha tocado esas cosas, gracias a Dios. Y eso es por la decisión de antes de subir decir no. Ahorita no se presta el... Exacto, la montaña va a estar ahí, la montaña continúa, No se va a hasta mover, que tú algún rato te prepares mejor y la montaña mismo te dice, hoy están las condiciones bien, si quieres vente, porque eres un guía, no debes decir al cliente, vamos, y no, siempre hay que medir, calcular cómo están las condiciones. Muchas gracias, Rosendo. Un gusto, Gracias, estamos de verdad. algún rato, si quieres vamos a la cima. Claro, vamos a intentar llegar hasta donde se pueda hoy. Todo es posible, nunca es imposible. Vamos a darle. Amigos, demasiadas cosas han pasado. De hecho, si lo logran apreciar, estamos en pleno atardecer con el Chimborazo en su máximo esplendor de fondo. Pero antes de contarles todo lo que sucedió, vayamos a lo más importante. Hola, bebé. Hola, bebé.
Ah, no, cierto. Lo más importante. ¿Por qué el Chimborazo, con 6.263 metros sobre el nivel del mar, está más cerca del Sol y del espacio que el mismísimo Monte Everest, la montaña más alta de la Tierra, a 8.849 metros, algo así? Pues esto es porque la Tierra no tiene una forma esférica perfecta, sino que es como achatada en los polos y ensanchada en la mitad del mundo. ¿Y en dónde estamos? Justamente en la mitad del planeta Tierra, en la línea ecuatorial. El Chimborazo, al estar tan cerca de la línea del Ecuador, si lo medimos desde el centro de la Tierra, es el punto más alejado que hay en toda la Tierra. Está incluso 2100 metros más lejos que el Monte Everest del centro de la Tierra. Entonces no es el más alto del mundo, pero sí el que más sobresale, por decirlo así, de todo el planeta. Este es el punto que está más cerca de las estrellas. Es una locura. De hecho, que la cima fue un punto de referencia utilizado para medir la Tierra. Científicos hicieron experimentos geodésicos y así fue como se dieron cuenta que la Tierra no era perfectamente esférica. En los últimos años, el glaciar que se encuentra en la cima del Chimborazo se ha estado derritiendo debido al cambio climático. Vean estas bellezas. Están recién rapadas por lo que estoy viendo. Excepto aquella que es como un peluchito. Qué lugar más maravilloso, de verdad. Les contaba, el glaciar se ha estado derritiendo. De hecho, que hay una profesión sumamente especial en esta zona del Ecuador que se dice que es de las más duras de Latinoamérica, la más difícil de Ecuador y peligrosa, que son los hieleros del Chimborazo. Personas que subían a cortar bloques de hielo hasta el glaciar y bajaban con ellos. Y aquí es donde entra, ¿qué fue lo que pasó hoy? ¿Por qué no subimos? ¿Por qué no fuimos al glaciar? Resulta que muy temprano en la mañana nos despertamos para ir a escalar hasta el glaciar, como les dije, pero las condiciones estaban horribles, las cosas simplemente no salieron bien. Entonces me puse a averiguar por aquí en el pueblo qué otra cosa podía hacer con ese clima y de repente me contaron que quedaba un hielero más, porque había salido un documental y diferentes artículos de que había muerto el último hielero, que de hecho murió corneado por un toro, ni siquiera murió subiendo arriba. Se llamaba Baltasar y él era el último que quedaba. Pero en el pueblo me di cuenta que no, que hay alguien más que heredó su voluntad. Entonces lo contactamos hoy mismo, fuimos a buscarlo y adivinen qué, con él nos fuimos a sacar hielo de un glaciar del Chimborazo. Entonces finalmente sí estuvimos en el glaciar, pero van a ver bien qué fue todo lo que pasó en el siguiente video. Espero que hayan disfrutado este video tanto como yo. No se olviden de suscribirse, compartirlo si les gustó y nos vemos en el próximo video. Pura vida y besitos de alguien que no llegó a donde quería, pero terminó saliendo mejor.